Bien, iniciamos el manejo del multitester. Encendemos con el selector de encendido en la posición ON. Y notamos que la pantalla muestra los dígitos. Notamos que no aparece en el display el signo de batería o el icono de batería o simplemente la palabra BAT, indicando que el multitester está muy bien, con una batería a plena carga y va a funcionar de la manera correcta. Bien, teniendo presente lo que vamos a medir, ya sea en voltaje o amperaje, seleccionamos DC o corriente continua o AC o corriente alterna. Recuerden, corriente continua es referido a pilas y baterías y corriente alterna, lo que vayamos a medir en una instalación eléctrica con 220 voltios o en el tomacorriente. Por precaución, eh, se selecciona el rango más alto. Como ven ustedes ahí se ha seleccionado 1000 voltios corriente continua o 750 voltios corriente alterna. Si el voltaje que voy a medir es menos que 200 voltios, seleccione el rango que ustedes aprecian allí, 200, teniendo en cuenta, ojo, el tipo de corriente que voy a medir, si es alterna o continua, ¿ya? Usualmente los voltajes altos están en corriente alterna, usualmente. Por ejemplo, si voy a medir el voltaje de pilas de 9 voltios o baterías de 12 voltios, sabiendo que es corriente continua, selecciono DC, como está ahí en la figura, y en el rango colocaría a 20, ¿correcto? Y ahí tendría ya pues una lectura. Por ejemplo, ahora en el rango de 2 voltios y en DC es ideal para medir el voltaje de una pila, ya sea AA o AAA, de 1.5 voltios. Este rango seleccionado de 200 milivoltios es para voltajes pequeñísimos de un circuito electrónico o una pila desgastada, ¿no? Y queremos saber exactamente cuántos milivoltios tiene, ¿correcto? Cuando usted haga la lectura ya en este rango, diga lo que sale en pantalla diciendo milivoltios, no olvidar. Bien, ahora iniciamos la medición de amperaje. Por precaución se pone el rango más alto también. En este caso se ha seleccionado 10 amperios, ¿no? Teniendo en cuenta si es alterna o continua, eso ya lo determina usted según el circuito a medir. Lo cierto es que en este caso ya el cable o del multitester iría donde indica la flecha verde. Ya el cable rojo iría allí, no iría ya en el otro extremo. Bien, ahora hemos bajado un poco la capacidad de medida a un rango inferior, como máximo a 200 miliamperios, ¿no? Para medir el consumo tal vez de receptores, lámparas de bajo patiaje, bajo amperaje también de consumo, y lee usted lo que aparece en pantalla diciendo después miliamperios, no olvidará, esta es la escala de miliamperios. Continuando, hemos bajado un poco más la capacidad de medición, en este caso ahora está a medir máximo 20 miliamperios, ¿no? Es el consumo de un circuito electrónico tal vez de bajo consumo, un receptor de bajísimo consumo, pero igual eh, la lectura aparece en la pantalla y agregar, decir, olvidar miliamperios. Como máximo en esta escala es 20 miliamperios. En esta ocasión ya la escala seleccionada es 2 miliamperios, mide el consumo que no sobrepase esta cantidad, son circuitos electrónicos muy de bajo consumo. Y por último tenemos aquí la escala más sensible que tiene el instrumento de 200 y ahora es microamperios, ya son prácticamente la medición de señales, ¿no? Señales bajísimas de audio o de radiofrecuencia, ¿no? Es una escala no usada en electricidad realmente, ya más es de uso electrónico. Bien, ahora hemos seleccionado un rango especial para medir baterías o pilas, en este caso a un máximo, por decirlo así, de 1.5 voltios. Es ideal para medir pilas AA o AAA, con una exactitud muy buena.
Aquí también tenemos otro rango especial para medir la batería de 9 voltios, muy usada en muchos circuitos electrónicos. Le da una excelente lectura y con buena precisión. Recordar pues que las baterías tienen polaridad positivo o negativo. Rojo iría al terminal positivo y negro al terminal negativo. Este rango seleccionado permite medir diodos, que es un componente electrónico. También se puede usar para medir la continuidad si es que un cable está correctamente y no tiene ruptura interior, y por ende permite pasar la electricidad. Bien, este rango seleccionado permite medir la continuidad, detectar también cortocircuitos en una instalación eléctrica o un circuito elaborado, ¿no? La ventaja es que hay un sonido audible y una lectura en pantalla, ¿no? También permite medir resistencias bajas. Bien, empezamos a medir resistencia eléctrica. Se sugiere usar el rango más bajo e ir subiendo hasta obtener una mejor lectura. En el rango de 200 ohmios permite medir y comprobar el funcionamiento de los materiales y accesorios eléctricos, y también los componentes resistivos de ciertos artefactos cuando se realizan reparaciones, ¿no? Especialmente artefactos calefactores. Bien, ya hemos subido la escala a 2 kiloohmios como lectura máxima. Permite medir algunos componentes electrónicos, algunos materiales eléctricos también. Recuerde que ya sale una pantalla, la lectura, y agregarle la letra K de kilo y obviamente el signo de ohmios, ¿no? Bien, hemos subido la escala un poco más a 20K, usado mucho en lo que es componentes electrónicos, tal vez algunos componentes eléctricos también. Recordar que al final de su lectura que aparece en pantalla, mencionar kilo ohmios. Bien, ahora estamos en el rango, un rango muy alto, 200 kiloohmios, ¿no? Específicamente son para componentes electrónicos. Y no olvidar nuevamente colocar después de su lectura kiloohmios. Bien, ahora estamos en el rango seleccionado, un rango muy alto, 2 megohmios, ¿correcto? Como sale en el letrero o el anuncio de fondo celeste, permite medir aislamiento, ya sea en artefactos eléctricos o en la misma instalación eléctrica también. Muy importante para la seguridad eléctrica. No olvidar, después de la lectura obtenida en pantalla, agregar M mayúscula y el signo de ohmios, ¿no? Su lectura aquí ya es en mega ohmios. Y ahora estamos en la escala más alta para medir ohmiaje, en este caso ya aislamiento, en, en el rango de 20 megohmios, ¿no? Igual que en el caso anterior, sirve para medir aislamiento en motores, en instalaciones eléctricas. Y recuerde que la lectura obtenida en pantalla se agrega el término M mayúscula y ohmios. Bien, ahora el rango o los rangos seleccionados de color verde, circunscritos en la letra F, indican la medición de faradio. Se usa mucho en electrónica para medir condensadores y capacitores. Bien, como vemos ahí, el selector está ya en otra posición. Hay posiciones donde son específicamente para medir un componente activo llamado transistor, muy usado en electrónica. Bien, en esta última diapositiva se muestra todos los rangos del instrumento, ¿no? Y las funciones que realizan a nivel general. Espero que este material les sea de gran ayuda y nos estaremos viendo y oyendo pronto. Gracias.